Bien, hoy vamos a hablar sobre qué debe saber mi hijo sobre sexualidad y para eso estamos con la maestra Susana Salazar, especialista en terapia con adolescentes. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La primera pregunta es, ¿a qué edad empezamos a hablar sobre ese tema con los niños? Bueno, aquí partimos de que la sexualidad como tal no es la relación sexual como los adultos la conocemos. La cuestión de la sexualidad abarca desde el autocuidado del cuerpo hasta como tal la relación sexual. Entonces, si partimos que es el autocuidado del cuerpo desde recién nacidos, ¿no? Desde recién nacidos podemos empezar a trabajar acerca de cómo mi hijo puede cuidarse, cómo mi hijo puede tolerar también y cómo mi hijo puede poner un límite respecto al otro. Nosotros los enseñamos, ¿no? A partir, cuando ya tienen un poquito más de conciencia, puede ser a partir del año y medio, en donde yo le voy a enseñar a mi hijo que al caminar va a tener este cuidado, que al caminar no va a permitir que alguien más lo empuje y que él puede decir no o puede decir déjame. Desde ahí estamos ya trabajando esa sexualidad. ¿Para qué? Para que en un futuro estos pequeños no vayan en la calle y sean a lo mejor maltratados, en el caso del bullying. Entonces están cuidando ese cuerpo. Más adelante les vamos explicando alrededor de los 4 años, 3-4 años, en el control de esfínteres. Ahí también hablamos de la sexualidad en el punto de cuidar sus genitales como tal, ¿no? De tener una higiene, de que nadie puede tocarlos, ¿no? A menos que sea a lo mejor mamá o papá o algún médico con supervisión de los padres. Entonces poco a poco les vamos diciendo que este autocuidado del cuerpo les va a prevenir en cuanto a la sexualidad. Y conforme van creciendo, alrededor de los 8-9 años viene la pubertad, ¿no? Como tal ya va manifestándose la sexualidad y ahí entonces el vocabulario que yo utilizo con mi hijo ya es de manera más clara. Es decir, ya podemos hablar de estos cambios físicos, la menarca, las erecciones, etcétera. Y además, poco a poco, la misma escuela y el mismo entorno le va a ir mostrando que ya existe como tal la relación sexual, que existen los novios, que existen métodos anticonceptivos y que esto ya es un tema como más abierto de la sexualidad. Sin embargo, desde la infancia comenzamos a trabajarlo con ellos. Ok, sobre esta última parte que es ya más la definición de sexualidad que nosotros como adultos conocemos, ¿cómo iniciamos la conversación? Porque normalmente es donde hay como un bloqueo entre padres e hijos. Bueno, el primer punto es la apertura nos la da la escuela, ¿no? Es decir, dentro del colegio de nuestros hijos va a haber un día en el que la maestra, en el que el propio libro de texto va a aperturar el tema con mi hijo. Entonces, en ese momento que mi hijo me comunique, porque seguro me lo va a comunicar por la angustia que le puede generar, estamos hablando alrededor de 4º, 5º de primaria, en donde ya hay estos esquemas en los libros más claros. Entonces, en ese momento yo puedo aprovechar para poder conversar de lo que mi hijo me está diciendo, que eso es lo que puede obstaculizar en el caso de los padres para hablar de sexualidad, que a veces creemos que tenemos que darle más explicación de lo que él me está pidiendo. A veces creemos que tenemos que sacar la enciclopedia y explicarle todo lo de la sexualidad. Y no es así. Si yo me detengo como padre y escucho a mi hijo de lo que me está hablando, yo le puedo contestar únicamente eso. Y eso me va a angustiar menos que el que le tenga que explicar un poco más, ¿no? La clásica pregunta de dónde vienen los niños y entonces yo casi saco mi esquema para explicar, etcétera. No sucede así. Y el otro punto y la otra recomendación es, para no atorarse en hablar de ese tema, es poder no generar ese momento tan rígido. Es decir, no nos vamos a sentar frente a frente y vamos a platicar, vamos a explicar, no, sino el mismo pequeño, el mismo adolescente, el mismo puberto, de alguna manera te va a ir dando la pauta. Entonces, en donde estén, lo pueden hablar. ¿Por qué? Porque no vas a hablar a profundidad, vas a hablar en función a lo que tu hijo te diga. Entonces, romper el mito de que tenemos que poner una mesa redonda para poder hablarlo. Así, de manera fluida, podemos romper ese mito o ese tabú también en cuanto a hablar de la sexualidad. Y la tercera recomendación es como
preguntarme sobre la sexualidad como persona, es decir, mi sexualidad cómo está, porque a veces emocionalmente los padres tenemos ahí ese conflicto y entonces por ende yo esa área sexual la volví un tabú, ¿no? Por mis conflictos y entonces ahora no puedo platicarlo con mi hijo. Ok, en ese caso primero lo trato yo, busco ayuda yo y ya después para no pasarle esto a los niños, ¿no? Claro, sí, primero necesito como reflexionar, ¿no? De cómo fue mi sexualidad, cómo hoy en día es la sexualidad, cómo viví la adolescencia y entonces sí, ya que pude separar lo mío, puedo conversar con mi hijo y ya no le voy a cargar algún conflicto, alguna frustración mía y le voy a hablar de sexualidad de manera más clara. ¿Qué pasa si mi hijo o hija ya llega con una idea preconcebida que le haga pensar que la sexualidad es algo malo o algo erróneo, ¿no? No sé, si ya tiene un conflicto con el tema, cuando se acerca a nosotros como padres, ¿cómo hacemos para romper con esto? Bueno, el primer punto es si yo ya veo a mi hijo ansioso cuando habla de sexualidad, si ya lo veo rígido, entonces en ese momento es señalar como tal, oye, te estoy viendo preocupado, te estoy viendo asustado. Los padres somos un espejo para los hijos, es decir, les reflejamos lo que ellos están sintiendo. Si yo veo a mi hijo ya que se está sonrojando cuando estamos hablando de sexualidad, le puedo decir, ¿te está incomodando algo? Entonces, en ese momento, el verbalizarlo como tal permite que mi hijo se pueda suavizar. Es decir, cuando tenemos angustia o nervios de algo, ante alguna situación, lo decimos y hasta nos relajamos. Lo mismo pasa en este tema de la sexualidad. Entonces, poder reflejarle al pequeño que tenemos enfrente de cómo lo estamos viendo. Y el segundo punto también es preguntarle cuál es su temor, cuál es ese temor que él está teniendo, qué dudas tiene y preguntar poco, ¿no? Ante este tema de la sexualidad nos volvemos detectives y queremos que nos dé una respuesta. Muchas veces esta respuesta tal vez solo es en cuanto a movimientos, en cuanto a gestos. Entonces es válido que para que mi hijo no sienta que es un tabú, yo permita que él hable lo que quiera hablar, que él pregunte lo que él quiera preguntar y que responda en función, con un tiempo más bien, ¿no? En función a lo que él está necesitando. Ok. ¿Qué pasa si a muchos papás les preocupa, ya está llegando a esta edad, ya deberíamos hablar este tema, pero no sale el tema? ¿Qué pasa si yo siento que mi hijo no quiere hablar esto conmigo? Bueno, lo primero es reflexionar, ¿no? Y acudir también con un especialista porque algo está sucediendo. O sea, mi hijo casi tiene un candadito en la boca y no quiere hablar acerca de este tema, me está indicando que le está haciendo difícil, que le está asustando. Y el segundo paso en cuanto a algo más en la vida cotidiana es que los padres a lo mejor puedan utilizar los recursos externos como una película, como un libro, ¿no? Como a lo mejor una situación que se presente en la calle, poderlo utilizar para en ese momento los padres abordar el tema. Y entonces ahí me toca como papá poder observar a mi hijo de cómo está reaccionando. Si veo que está más hermético, entonces con mayor razón es momento de acudir con un especialista en el caso de la psicología infantil o de adolescentes. Okay. Maestra Susana Salazar, muchísimas gracias.